poder trabajar, pues, siempre a partir de ellos. Después vimos un poco tipos de evaluación. Usted habló con respecto al tema de la evaluación tipo input o output, que no me acuerdo bien del nombre, cómo se encasillaba. Sí. Un poco también entró a la metodología de evaluación, hablando un poco también de la epistemología de cada cual, niveles de intervención también, que lo tengo aquí en apunte. Sí, súper. Y creo que llegamos a la estrategia de prevención. No, y ahí estamos hablando de epistemología. Ajá. Sí. Llegamos a la estrategia de prevención, ¿verdad? Y que Kaplan la diferencia entre prevención primaria, secundaria y terciaria. Sí. ¿Alguien que quisiera añadir a la síntesis que realizó Michael? Ya, pues, entonces vamos a continuar con estrategias de prevención. Bueno, en el ámbito de prevención de consumo de sustancias, de alcohol, de otras drogas, se plantea que un programa preventivo óptimo debería incorporar esfuerzos en el diseño e implementación de acciones, pero acciones que tengan un carácter comprensivo, en el sentido de que pueda responder a la multidimensionalidad de la problemática asociada al consumo de drogas. Que aparece que en general, tanto la elaboración de programas y las intervenciones preventivas no han sido dirigidas a la multidimensionalidad tanto del fenómeno como de la persona. En esta línea, las estrategias debiesen orientarse a favorecer el cuidado de la salud de forma integral, abordando temáticas tales como cambio de la actitud hacia el consumo, resistencia a la presión del grupo, comprendiendo que hay como una etapa del ciclo vital donde generalmente se inicia el consumo, ¿verdad? Principalmente orientada a la adolescencia, donde justamente la búsqueda donde se pone en juego la angustia de ser excluido o incluido al grupo, ¿verdad? Pudiese eventualmente ceder ante presiones grupales y no solamente al consumo de drogas, ¿verdad? Sino también quizá a conductas de riesgo. Entrenamiento de competencias básicas y optimizadores de los recursos personales, ¿sí? Entonces, estas temáticas es como que están vinculadas al consumo, pero en variables no en el consumo propiamente tal, ¿sí? Sino en variables que pudiesen afectar o no el consumo. Las pocas estrategias de intervención a nivel primario son talleres o programas preventivos, pero que tienen un enfoque primordialmente teórico, ¿sí? Y este enfoque teórico es el que conocemos como el modelo racional o informativo, ¿sí? Como qué es lo que hace qué es lo que hace tal o cual sustancia, ¿verdad? Quizás cuánto tiempo está en el cuerpo, qué efectos tiene, ¿sí? Al corto, al mediano, a largo plazo. Sin embargo, este enfoque más informativo ha probado no ser tan eficaz, ¿sí? De hecho, aquellas estrategias de prevención de tipo informativa, pero que tienen un tinte muy persuasivo, de corte educativo, puede generar incluso una suerte de estimulación reforzadora funcional al consumo de sustancias, ¿sí? En ese sentido, se plantea que prevenir
es concientizar, no imponer o meramente institucionalizar ciertas medidas de actuación. No va por el lado del imponer, sino que la prevención e intervención no se agota, ¿verdad? En labores exclusivamente informativas. La información tiene efectos, por supuesto, como que desde la teoría más cognitiva, en teoría tomamos decisiones a partir de las consecuencias que éstas tienen. Pero sabemos muchas veces, particularmente, por ejemplo, si nos enfocamos a adolescentes, que no necesariamente se toman las decisiones más racionales. Sí, muchas veces porque hay otro aspecto en juego, ya sea particularidades del ciclo vital, quizás cierta tendencia a la impulsividad, quizás todavía se está trabajando como la capacidad de planificación, ¿verdad? O de proyecto a futuro. Entonces, generalmente, si bien la técnica informativa puede ayudar, en sí misma, y si se usa solamente lo informativo, pudiese no ser muy efectivo para prevenir. Por ende, debiese optarse por modelos de competencia y entrenamiento en habilidades básicas. Y en habilidades básicas uno pudiese tomar, por ejemplo, justamente estilos de comunicación, o modos de poner límites, ¿sí? Ya. Respecto a la prevención en el ámbito escolar, no es gratuito que muchos de los programas de prevención están orientados a la escuela, justamente porque la escuela es como un escenario muy apropiado en términos de prevención del uso de drogas. Ofrecen un sistema bastante eficiente para llegar a un gran número de jóvenes, y justamente las escuelas pueden desplegar o reforzar políticas educativas encaminadas a la prevención del consumo. Entre las intervenciones escolares de carácter preventivo más exitosas fueron aquellas que combinaron la competencia social con la influencia social. Y además también los programas enfocados en el desarrollo de habilidades para el manejo de emociones y la toma de decisiones. Las estrategias de prevención a nivel escolar deben tener por objetivo disminuir, ¿verdad? O más que reducir el primer consumo, y prevenir la transición del uso experimental a la adicción. ¿Sí? Yo les quería preguntar, ¿usted han tenido experiencias de actividades preventivas en contexto escolar? ¿Cómo han sido? ¿Cómo ha sido su experiencia? Yo no, profe. No, nunca he trabajado como en términos educativos, o sea, en los colegios, establecimientos educativos. Ajá. Gracias, Vero. ¿Alguien? Bueno, vamos a continuar. Ok, revisamos un poquito lo que son las estrategias preventivas de consumo. Y ahora vamos a pasar con tipos de tratamiento grupal en drogodependencia. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar las más utilizadas. Estas 4 corresponden a tipos de intervención de carácter más cognitivo-conductual, que tienen como bastante evidencia en términos de su efectividad. Y la última tiene que ver con la terapia dialéctico-conductual de la Marshall Linehan.
No sé si la han escuchado. Sí, profe, yo la conozco un poco, pero no voy a hablar en detalle. Ah, Ahora ya. estoy bien. De todas formas, Así Lorena, que cuando entremos a la terapia dialéctico, ahí usted mete toda la cuchara que quiera, ¿ya? sí, por Mm. supuesto. Sé que la dan no sé si la del desarrollo, creo que es la que lo está impartiendo, un diplomado. El diplomado que Que yo no- tengo entendido que está, el de la Chile, que lo hace con la unidad de DBT del Hospital Salvador. Ah, ya, pero Es el que yo este era conozco. como, ella lo daban, creo que era el desarrollo, era. Incluso estuve a punto de tomarnos un minuto, por eso. Mm. Sí. Ellos lo daban así como todo en base a la terapia dialéctica. Ajá, es una terapia que como que goza de harto reconocimiento, pero Sí, la instalación del dispositivo implica como hartos recursos también, ¿verdad? No es como llegar a hacerlo en cualquier lugar, po. Implica recursos humanos, implica capacitación de los terapeutas, tiene cierta claro. estructura en donde se complementa la intervención individual con la grupal. ¿M? Sobre todo porque los pacientes son limítrofes, los que más son los usuarios de esa, o está dirigido a esa Sí, terapia, por decirlo así. Ujú. tal cual. La Marcha Linehan, bueno, una terapia de tercera generación que se llama y está bien orientada a pacientes con temáticas limítrofes, estructura de personales limítrofe, que también muestra como una alta comorbilidad con trastornos de consumo de sustancias. ¿M? Y también otra que no les voy a pasar, pero también para que la conozcan, porque si por el lado, como es una terapia de tercera generación, esta es como que es 2.0 de las primeras cuatro que les voy a presentar. Eh, bueno, igual la prevención de recaídas, ¿verdad? Vamos a ver que tiene como un apartado que hay una prevención de recaídas basada en mindfulness, que también está como bien en boga actualmente. Pero también, por ejemplo, más del lado psicoanalítico, encontramos como una contraparte de la terapia dialéctico-conductual, que sería la terapia basada en la mentalización. ¿M? ¿Sí? Que tiene una estructura, un dispositivo de intervención individual y grupal, como también bien específico. En eso es parecido a la terapia dialéctico-conductual, pero tiene otro marco teórico. ¿M? Basados como en los planteamientos de Fonagy, que a su vez Fonagy toma bastante de Ferenczi, de Winnicott, ¿m? que, pero al menos aquí como de formación más formal tenemos aquí en Chile la terapia dialéctico-conductual. ¿M? Y hay una unidad de DBT, ¿verdad?, en el Hospital El Salvador. Entonces, vamos con el primero, el análisis funcional de la conducta. Pero antes, trink, me devuelvo. ¿Las conocen? Análisis funcional de la conducta, entrenamiento de habilidad de afrontamiento, prevención de recaída, manejo de contingencia, ¿qué conocen sobre ellas? Ahora, profesora, con el trabajo que usted nos dio, hemos estado con la Marcela como indagando el tema de prevención de Ajá, y estoy leyendo un documento mexicano que al ajá, parecer ellos lo tienen como bien incorporado dentro del tratamiento por consumo de droga especialmente y lo sí. tienen vía, vía gobierno instaurado con muchos talleres muy bien armaditos. Mm, qué bien. Gracias, Michael. ¿Alguien más? Bueno, en general le muestro de la línea cognitivo-conductual porque son las que tienen como mayor evidencia también. ¿Mm? Sí, yo igual lo había escuchado, pero más que nada en la intervención grupal lo hacía el técnico en rehabilitación, Ajá. que era como más un espacio de ir incorporando herramientas Ujú. o ir visualizando también como anticipándose frente a una posible recaída.
Claro. Ahí, Pero, Verónica, te refieres puntualmente al de prevención de recaída. sí, perdón, sí, que estaba pensando en lo que decía el Michael. Pero sí, efectivamente el único de esos que yo conocí un poco, pero es por la experiencia de verlo nomás, es la Ujú. prevención de recaída. Súper. Ya, pues entonces veamos de qué se tratan. El primero, el análisis funcional de la conducta de consumo. ¿Mm? Este consta en un primer momento de una entrevista estructurada, ¿m? Que nos permita examinar los antecedentes y las consecuencias relacionadas con el consumo de sustancias. ¿M? Y el propósito del análisis funcional de la conducta es establecer cuáles son los precipitadores del consumo. ¿M? A mí me gusta esta diferencia como entre factores de riesgo y factores precipitadores, ¿sí? Sería como aquel momento, o podríamos llamarlo el estímulo, ¿verdad? Ya sea externo, alguna pelea que tuve, no sé, frustración a nivel laboral, ¿sí? Qué sé yo, que pase días sin dormir, ¿m? Pueden tener como distintas características, ¿sí? Que me llevan o me conducen al consumo, pues. Entonces, la finalidad sería poder identificar toda la cadena de eventos que promueve tanto la conducta de consumo como también identificar las consecuencias. Y aquí sabemos las consecuencias que son tanto positivas como negativas de la conducta. ¿M? Y en ese sentido, también es importante considerar las consecuencias como al corto plazo y al mediano plazo. ¿M? Porque probablemente hay una consecuencia positiva en el consumo, ¿verdad? A corto plazo. Me puede aliviar, me puede desconectar, me puedo apagar si es que estoy en una situación muy dolorosa, pero me puede llevar como otras consecuencias ¿m? A mediano plazo. Entonces, en el trabajo grupal, cuando se realiza el análisis funcional de la conducta, se sugiere destinar al menos 2 sesiones de análisis funcional. ¿M? ¿Por qué? Porque la idea es poder invertir el tiempo necesario justamente para definir dicha cadena. Entonces ahí es interesante, por ejemplo, apoyarnos en una pizarra, ¿sí? Como en algo visual, concreto, que nos permita como ir identificando cuál es esta cadena y los precipitadores de la conducta de consumo. ¿Mm? Entonces, para el desarrollo de las sesiones, primero hay que considerar el análisis de conducta, ¿verdad? Y ahí es interesante porque quizá si es que, dependiendo del vínculo con los usuarios, ¿verdad? Si es que, qué sé yo, es primera vez que los vemos o es primera vez que están en el dispositivo, quizá por temas de confianza, de vínculo, no sea muy apropiado ocupar como la misma vivencia, ¿m? En un primer momento. Entonces uno puede comenzar con viñetas clínicas, ¿sí? Para luego, cuando ya hay más vínculo, poder incorporar vivencias o experiencias de los usuarios. ¿M? Y posteriormente, la idea del análisis funcional es poder establecer un plan de acción. Entonces, ¿qué permite esto? A partir de lo grupal, uno puede establecer las principales características vinculadas al consumo y por ende las situaciones de riesgo que están asociadas, y si bien lo podemos hacer a la luz de una viñeta o a la luz de la experiencia de uno de los usuarios, esta experiencia, como en términos de estructura, pueden ayudar al resto de los usuarios también. En este sentido, va a tener una estructura base, que sería primero identificar los antecedentes, ¿verdad? Los antecedentes externos, las personas, los lugares, las situaciones. ¿M? Y lo interno, ¿verdad? La idea de consumir, las emociones y las sensaciones físicas. ¿M? Aquí habría un apartado vinculado al organismo, pero podríamos llamarle al sujeto, ¿sí? Donde hay toda una historia de aprendizaje, donde hay variables biológicas y también variables conductuales. ¿M? Después se establece la respuesta, ya sea a nivel conductual, cognitivo, fisiológico, y las consecuencias positivas y negativas a corto y mediano plazo. ¿M? Y aquí, bueno, hay un ejemplo, una viñeta que uno puede ocupar, como particularmente cuando está iniciando el grupo, justamente como para bajar quizá un poquito la ansiedad paranoide de exponerse a sí mismo, ¿sí? Entonces ahí por eso se recomienda el uso de viñetas. ¿Mm? De todas formas, esta viñeta se las voy a mandar
al mail. Y ahí la idea es como poder identificar las situaciones, las personas o los eventos desencadenantes. Por otro lado, tenemos el entrenamiento en habilidades de afrontamiento. Este es interesante porque, de hecho, justamente la terapia dialéctico-conductual va a contemplar algo del entrenamiento en habilidades de afrontamiento, ¿sí? Si bien va a estar como, en el caso de la terapia dialéctico-conductual, como tiene un marco teórico conceptual bien potente, va a estar como súper delimitado qué tipo de habilidades interpersonales se van a practicar, ¿sí? Pero este como antecedente me parece bien interesante. Entonces, en el entrenamiento en habilidades de afrontamiento, se realizan entrenamientos de habilidades sociales, ¿sí? De estrategias de afrontamiento, las cuales se van a entrenar en los sujetos que presentan consumo. Se piensa que justamente hay algo de las habilidades interpersonales que estaría alterada por mecanismos inhibitorios que se relacionan a una elevada activación de niveles de ansiedad ante posibles situaciones de consumo, ¿sí? También hay otros estudios que muestran que las personas con consumo problemático presentarían una fuerte disfunción social e interpersonal, en donde las capacidades sociales estarían en desmedro, existiendo conducta más que compulsiva, yo diría impulsiva, ¿sí? Que pudiesen llevar a un patrón autodestructivo. Entonces, en ese sentido, sería o estarían las coordenadas del fundamento del entrenamiento en habilidades de afrontamiento. En algún punto tiene que ver cómo respondemos a situaciones críticas o a situaciones límites. Entonces, se comienza con la existencia de determinantes que aumentan la vulnerabilidad del sujeto a las recaídas. Como sabemos, las recaídas van a poner en jaque la sensación de automanejo, de autoeficacia, van a implicar una gestión del estrés, ¿sí? O una gestión emocional. Entonces, debiese orientarse el entrenamiento en habilidades de afrontamiento primero en estas habilidades, ¿sí? Vinculadas al manejo de estrés, a la capacidad de autogestión o de regulación emocional. Y comúnmente se va a continuar con el trabajo en habilidades sociales que ayuden a mejorar las relaciones familiares y o profesionales de la persona, disminuyendo así el malestar asociado y aumentando el soporte social. Como sabemos, justamente en el proceso de recuperación, una de las claves del proceso de recuperación para los usuarios y las usuarias es poder percibir apoyo de su entorno. Y justamente el entrenamiento de habilidades debiese ir orientado a eso también, como al poder hacer que la persona se vincule de forma más adaptativa con las personas que son significativas para él o para ella. ¿Ustedes creen que sería pertinente, por ejemplo, realizar este tipo de intervención también con los familiares de personas que consumen? ¿Profe está hablando como de marco teórico o está hablando como con esta teoría invitarlo a participar o una o dos sesiones, por ejemplo? Estaba pensando, Lorena, que en las conductas como de codependencia, ¿sí? Porque generalmente los familiares también van a presentar algunas dificultades en el automanejo de la gestión de estrés, como Claro, si vemos pero la ahí, problemática a nivel sistémico. claro, es que eso es lo que estaba pensando porque ya sería como una intervención más familiar. Entonces, claro, como estamos hablando de lo grupal, también tiene harto sentido. Como desde esa perspectiva, o sea, si hubiera ese espacio quizá, siempre es bueno yo creo tener la oportunidad de hablar con la familia, también para explicar en qué proceso está y cómo se le puede ayudar también.
que obviamente el sujeto aislado puede presentar una sintomatología y esa sintomatología en el grupo familiar va a ser muy funcional para el grupo. Por Entonces, ejemplo. claro que si se da la oportunidad, claro que sería útil. Ajá, sí. Profesora, Dígame. ¿me escucha? Dentro del ámbito sistémico es bien difícil trabajar entrenamiento en habilidades de afrontamiento solamente en el individuo. Se debe igual abordar de forma familiar, Claro. ejemplificándolo básicamente, no se puede decir, ya, estés alejado de determinado momento donde te provoca craving o tienen facilidad de acceso a droga si en la casa el hermano tiene una planta marihuana, o si en Exacto, el discurso validan el consumo. sí. O sí, la dinámica de la familia produce o es desencadenante también del consumo. A mí me pasa con un joven en particular, viéndolo como Ujú, de este entrenamiento, sí. que básicamente el diagnóstico que tenemos es que para las familias que traficante, el joven no es funcional porque se consume su mercancía, pero Mm, aún así la familia participa, quiere que deje la consumo de pasta, pero bueno, por un fin de la familia, pero aún claro, así no invalidan el sistema de consumo. Entonces exacto. el joven en particular nunca sale de esta situación y nunca puede reforzar lo que nosotros tratamos de trabajar. Exacto, sí, tal cual. O sea, de todas formas, Michael, en salud mental la incorporación de la familia es como bien relevante. ¿M? De ahí todos los estudios de la alta expresividad emocional o en el caso que tú estás comentándonos, ¿verdad? Que el consumo es parte de la organización y dinámica familiar. Ujú. Y lo que yo apuntaba puntualmente es como, por ejemplo, si planteamos, qué sé yo, un entrenamiento en habilidad de afrontamiento con los usuarios, qué interesante sería también proponer entrenamiento de habilidad de afrontamiento en los familiares, ¿m? Como justamente para poder identificar eh, cómo actúan frente al consumo, ¿sí? Y eso en verdad se puede trabajar de muchas formas. Uno lo puede trabajar en sesiones individuales con la familia, o en sesiones vinculares, pero quizás no sería tan... o sea, uno también pudiese pensar esta intervención como al grupo, pero al grupo familiar, de familiares, disculpen, más que de una familia en particular. Oye, Michael, ¿y cómo lo están haciendo con estos usuarios? ¿Qué nos cuentas? Eh, bueno, es difícil el tema con este software en particular, porque como les dije, es básicamente una familia que está asociada al tráfico. No, básicamente este chico sabe la situación en que está y se está trabajando la sustancia principal problemática que es el consumo. Entonces, por lo menos en ese sentido hemos logrado varios avances, Mm, pero no así, no podemos, bueno, con la limitancia de recursos que tenemos y con la familia que está esto, trabajar directamente con respecto a la significación que tiene el consumo como un medio de vida, porque básicamente claro, esta familia se sustenta en base al tráfico. exacto. Entonces, es difícil como decir, a trabajar con el grupo, no hagan esto, porque, bueno, tienen problemas Exacto. a veces. ¿Y qué opción me da si yo dejo de vender? Po? Mm, Entonces, es como un discurso de desorden en todo caso. mm, sí, de tal manera. Mm. ¿Alguno de ustedes ha utilizado este tipo de tratamiento, el entrenamiento en habilidades de afrontamiento? ¿Cómo lo han estructurado? ¿Qué tipo de actividades han realizado? Ya, bueno,
En general, estos programas de entrenamiento en habilidades de afrontamiento van a comenzar con un análisis funcional de la conducta. ¿Mm? Entre las temáticas sugeridas para el abordaje de entrenamiento en habilidades de afrontamiento van a estar la resolución de problemas. ¿Mm? Desde la línea cognitivo-conductual hay una propuesta que es como resolución de problemas en 7 pasos. Yo creo que, no sé si la habrán escuchado, que el primero es como identificar el problema, el segundo tiene que ver con alternativas de solución, ¿verdad? Elaborar el plan de acción y así. ¿Mm? La comunicación no verbal, la expresión de sentimientos, la asertividad, eh, cómo reaccionar a la alta expresividad emocional, el rechazo de peticiones y el manejo de crítica en general, ¿sí? Entonces, uno pudiese, en el abordaje de estas temáticas, particularmente si va a estar centrada en el entrenamiento, utilizar bastante estrategias como el role-playing, ¿sí? O también como el uso de viñetas que permitan como un análisis reflexivo respecto a qué es lo que está fallando en términos de interacción con el otro. ¿Mm? Y también qué otras alternativas hay, porque esa es la gracia de la habilidad de afrontamiento, ¿verdad? Como se habla esto de ampliar el repertorio conductual, ¿sí? Es decir, que la persona pudiese encontrar más de una sola forma de poder lidiar con aquello que resulta problemático o conflictivo. ¿Mm? Muchas veces encontramos que ciertas formas de afrontamiento pueden ser muy funcionales, ¿verdad? Como la evitación. La evitación puede ser muy funcional, como el evitar los conflictos, eh, independiente de las múltiples manifestaciones que tendrá eso, ¿sí? Pero cuando se convierte como en el único modo de afrontar, puede ser problemático. Por eso la idea es como ampliar el repertorio de habilidades de afrontamiento. Específicamente se puede abordar el cómo pedir ayuda, que suena como bien fácil, pero en general a las personas se nos puede tornar difícil pedir ayuda, particularmente cuando se vincula a temática de consumo, por todo el estigma que hay en eso. También expresar quejas, necesidades, uno puede trabajar la tolerancia al fracaso. Y también algo que yo encuentro como bien interesante a propósito que hablamos un poquito de la teoría general del sistema, del doble vínculo, ¿sí? Como cómo responder a mensajes contradictorios. ¿Ustedes recuerdan el doble vínculo? ¿Lo han escuchado? Ahí hay de base una paradoja, ¿no? Sí. Sí. Y se resuelve con la contraparadoja, algo así, ¿no? Se supone que se resuelve con el metalenguaje, que es como hablar sobre cómo estamos hablando, pero que es súper complejo, porque en verdad el doble vínculo es como bien enloquecedor, ¿m? Como que te dicen algo y en lo no verbal te están diciendo lo contrario, ¿sí? Entonces cuesta mucho leer. ¿M? Ahí, por ahí hay un ejemplo de cuando un... ¿Cómo? Me escucha mal, pero yo la había escuchado una vez. También se le dice carácter balinés por una tribu. De ahí como que sacaron el nombre, parece. Uy, Nicolás, te escucho súper mal. Oye, pero de todas formas, si tienes mal el audífono, mira, aquí puedes escribir por el chat. Ahí te escribí hola. Ya, en caso que como no se escucha muy bien, puedes escribir. Claro, Ok, gracias. súper. Por ejemplo, un ejemplo del doble vínculo o de una unidad del doble vínculo es cuando, por ejemplo, hay un niño chiquito, ¿verdad? Y ve que su mamá o su papá está muy molesto y le pregunta, le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Está todo bien? ¿O qué pasa? No, está todo bien, estoy espectacular. ¿Sí? Entonces, no porque uno lo haga una vez va a instalar un doble vínculo, ¿sí? Pero este es un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, ¿qué pasa? El niño, por un lado, tiene que, o sea, queda en una paradoja, porque es como, le creo a mi cuidador lo que me está diciendo, es decir, que no está enojado, pero eso va en desmedro de lo que yo estoy percibiendo, porque yo percibo, fenomenológicamente hablando, que mi cuidador está molesto, quizá lo puede ver gritando o lo puede ver muy de mal genio, pero al decirme que no lo está,
es como, ¿qué me queda? O confío en lo que me dice, o confío en mi propia experiencia de lo que estoy observando. ¿Sí? Esto sería como un ejemplo del doble vínculo. ¿Mm? Son relaciones que tienden a ser muy confusas para las personas y particularmente para nuestros usuarios también. ¿Mm? Como personas que cuando están como muy expuestas a relaciones que dan información muy contradictoria. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, se sugiere que este tipo de intervenciones grupales se hagan sujetos que tengan pocas habilidades, ¿verdad? O habilidades que han sido restringidas en resolución de conflictos o que presenten un mayor deterioro social, que pueda ser secundario al consumo, puesto que responden mejor a abordajes que planteen o que estén basados en el soporte social. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo solamente consultar como, no sé si de la experiencia también del Michael o en las talleres grupales, por ejemplo, ¿cómo se estructura una sesión, por ejemplo, para trabajar la resolución de problemas? O sea, yo lo pienso así como en terapia ocupacional, pero desde otras disciplinas, no sé, tiene una duración de 1 hora, hablan sobre el tema, lo hacen roleplay, como para saber también. Ya, yo voy a dejar que fluya entre ustedes. O sea, si es que alguien lo ha hecho, esa es como mi pregunta también. Oli, yo igual lo he hecho en cuanto a la resolución de problemas. Principalmente la duración igual fluctúa en cuanto a los participantes, o sea, puede ir, no sé, de 45 minutos hasta 1 hora y media. Eh, y claro, o sea, dependiendo del grupo, uno puede hacer role-playing también, poner también casos como hipotéticos y orientar como a posibles también como soluciones de cierta forma que se podrían dar. Por ejemplo, las lluvias de ideas igual en ese sentido son súper importantes. Esto que hablaba aquí la profe de los 7 pasos, poder como llevarlo a la praxis en el grupo igual es súper importante. Y en base a eso igual se van sacando como harto material para poder trabajar en torno a eso de la de resolución de conflictos o problemas principalmente. Gracias, Aline. Oye, Verónica, ¿cómo lo has trabajado tú? Que nosotros, por lo menos desde terapia, siempre nos focalizamos más en actividades terapéuticas. Ajá. Entonces, por ejemplo, la resolución de problemas, dependiendo de los intereses de los usuarios, pero por ejemplo, en los casos que yo he trabajado es más lúdico, por ejemplo. O sea, va a depender de los intereses, pero recuerdo en un taller de que, claro, para los usuarios era participar y hacer actividades lúdicas o entretenidas, y nosotros le buscábamos el objetivo de que resolvieran problemas entre ellos, como grupo. Ajá. No sé, pues como la gincana de actividades. Entonces tenían que resolver, no sé, no recuerdo ahora específicamente, pero puzzles, no sé, o este típico lo de los dichos, como en competencia. Entonces Ajá. ahí también se veía y después hacíamos un cierre y lo conversábamos, así como que cómo habían enfrentado las actividades, si es que habían podido resolver los problemas, por qué, cuáles eran las dificultades, las barreras. Como hacia allá va como más que nada las actividades, pero claro, tenía mi duda y dije ya, pero no me imagino así como que siempre todos estemos pensando de la misma manera en las actividades como con los otros profesionales. De todas maneras, y de hecho encuentro que cuando uno diseña intervenciones grupales, esa es como la parte más entretenida,
como ir buscando actividades que puedan calzar con los objetivos que queremos trabajar con los usuarios. ¿Mm? Claro. Súper. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre el entrenamiento en habilidades de afrontamiento antes de entrar con prevención de recaídas? Yo lo he trabajado a nivel individual, más que en grupo. Ajá. Y a nivel de individual, básicamente lo que se hace es que nos relate un momento en el día, o que nos relate un día en particular, qué hace. Ahí en el relato van evidenciando los jóvenes, cuando ya están en una etapa motivacional como contemplativo, de acción, que ellos mismos hacen hacen acciones, pero ellos no lo ven como una habilidad o como un mecanismo, ellos lo ven como una decisión, como algo distinto. Entonces, básicamente lo que hacemos es identificar qué cosas ellos hacen que no se dan cuenta, pero que en realidad son habilidades que ellos van entrenando. Y Ajá. se van reforzando o se van guiando con respecto a, ya, tú así esto, ya, no cruces esa esquina, pero hagamos otras cosas. Entonces ahí de poquito se van como reforzando lo que el mismo joven hace para mejorar la autoeficacia, y nosotros lo vamos a alimentar un poco más con mejores técnicas, o reforzándola, y tratar un poco de que dentro de su rutina diaria se dé cuenta de estas cosas que podrían llevarlo a consumir droga. Exacto. Súper, súper, súper. Bueno, con respecto, dejando el entrenamiento en habilidad de afrontamiento, aquí ya vamos de lleno con prevención de recaída, que de hecho es un tipo especial de entrenamiento en habilidad de afrontamiento, ¿sí? No es como que sea tan distinto, sino que es un tipo, que por su especificidad en las conductas adictivas va a requerir, eso sí, un espacio propio. Y ahí aparece un autor que es Marlatt, que va a plantear este modelo teórico de prevención de recaída. Yo le subí al Dropbox como el último desarrollo de Marlatt, ¿sí? Que tiene que ver con prevención de recaídas basada en el mindfulness, que también lo vamos a conversar acá. Bueno, primero situar la recaída, ¿verdad? Ya todos la ubican, conocen en qué consiste. Para recordarles, ¿sí? Que se produce cuando el sujeto se expone a una situación de riesgo y no es capaz de responder con las estrategias de afrontamiento adecuadas para garantizar el mantenimiento de la abstinencia. Si ante una situación de riesgo el sujeto puede emitir una respuesta de afrontamiento adecuada, la probabilidad de recaída debiese disminuir significativamente, ya que el afrontamiento satisfactorio a la situación de riesgo se percibe por el sujeto como una sensación de control que va a incrementar la autoeficacia percibida. Entonces, la prevención de recaída estaría situada puntualmente en el proceso o en el momento de la recaída. En este modelo se va a centrar en la respuesta del individuo a situaciones de alto riesgo. Yo creo que aquí aparece algo que es bien importante, que comentaba Michael, que pasa con los usuarios, que yo creo que hay como dos fases que uno puede alcanzar a vislumbrar, ¿sí? Quizá un primer momento que uno lo asocia como con algo más precontemplativo, ¿sí? En donde al sujeto se le torna muy difícil reconocer qué cosas de él o de ella están implicadas en la recaída, no, en el consumo, no le vamos a llamar recaída si está en un estado de precontemplativo, pero esto de los factores, como de mirar para afuera, ¿sí? Esto me llevó a esto, ¿sí? O hice esto porque pasó esto otro, como con poca implicancia subjetiva del consumo, ¿sí? Y después pasa esto que
menciona Michael que a veces los usuarios van instalando ciertas estrategias de afrontamiento y es como bien importante que nosotros se lo señalemos porque muchas veces los usuarios y las usuarias no lo ven necesariamente, ¿sí? Entonces ahí también es importante trabajar en intervenciones familiares, por ejemplo, que la familia pueda reforzar también como estos pequeños logros de nuevas estrategias de afrontamiento frente a situaciones que pudiesen provocar recaídas. ¿Mm? Por situación de alto riesgo, lo vamos a conceptualizar como aquella que supone una amenaza al sentido de la percepción del propio control, es decir, a la autoeficacia, y que va a aumentar el riesgo de una posible recaída. En muchas ocasiones, los consumidores terminan por creer que no pueden hacer frente a determinadas situaciones de estrés, tales como sentir enfado, relacionarse con compañeros de consumo o soportar la amenaza de ser valorados negativamente. ¿Mm? En este sentido, el factor más destacado que sirve para disminuir el riesgo de recaída va a implicar que la persona pueda acceder o desplegar una respuesta alternativa de afrontamiento. ¿Mm? Entonces ahí también va a ser importante poder analizar la interacción entre la persona, ¿verdad? Los afectos que se suscitan en él o en ella, la estrategia de afrontamiento, la autoeficacia, las expectativas por el resultado con aquellos riesgos ambientales, las influencias sociales, la accesibilidad a la sustancia o la exposición a señales. Entonces, a partir de este planteamiento teórico, que ofrece un referente para que la persona pueda comprender y analizar su conducta de consumo, se van a identificar algunas claves que se tienen que considerar en la intervención. ¿Mm? La primera, por supuesto, tiene que ver con identificar qué situaciones, qué pensamientos, qué estados emocionales pueden acercar al consumo. ¿Mm? Esta identificación va a ser la que posteriormente permita analizar cuáles son los mecanismos de afrontamiento que que se despliegan, ¿sí? Y cuáles se podrían incorporar o trabajar. Es interesante porque muchas veces a propósito del estado emocional, todos sabemos que emoción y pensamiento y cuerpo están como bastante ligados, ¿m? Y que muchas veces bajo un influjo emocional muy potente las personas no necesariamente toman la decisión que creen más óptima. ¿M? Es como que, y nos pasa mucho, ¿verdad? Con algunos usuarios que dicen como, ¿por qué lo hice? Sí, ¿verdad? Como que se autocritica mucho, está como esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como en estado como de gran abatimiento, eh, y da la impresión de que, claro, como que, al menos como lo relatan, es como que hubiese sido otra persona, no ellos o ellas, las que se vieron bajo el influjo emocional. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante en términos psicoterapéuticos, quizá ya de la terapia individual, poder trabajar en aspectos que faciliten la integración. La integración de que no son como dos mentes distintas, sino que son una. Lo importante es como poder unificarlas, ¿sí? Y justamente un estado emocional como de gran agitación, ¿sí? Es muy difícil como responder de una forma de la que habitualmente uno no responde, ¿sí? Bueno, por otro lado, aprender a identificar las claves y señales que anuncian la posibilidad de una recaída y también aprender a enfrentarse a una recaída antes y después de que se produzca el consumo. Entonces, en caso que se haya producido la recaída, bueno, poder también ofrecer el análisis de la misma, justamente para poder identificar la situación, los pensamientos, el estado emocional. Se pueden realizar estrategias de intervención específica o estrategias de intervenciones globales. Cuando hablamos de estrategia de intervención específica, se refiere puntualmente a reconocer y afrontar las situaciones de alto riesgo que puedan precipitar la recaída
identificar y posteriormente apuntar a la modificación de cogniciones y otras reacciones. Y la estrategia de intervención específica está abocada principalmente a los precipitantes inmediatos. Por otro lado, las estrategias de intervención globales van a ir más allá del microanálisis que se produce en el proceso de recaída. Van a ser estrategias que se van a complementar con el diseño, ¿verdad? Orientado a la modificación del estilo de vida del usuario o de la usuaria. También identificar y afrontar determinantes encubiertos en la recaída, que sería como una suerte de plan de, ¿cómo decirlo? Como un plan de acción, ¿verdad? Frente a la aparición de un estímulo desencadenante. Entonces, aquí se considera el diseño de, por ejemplo, señales tempranas de peligro, ciertas distorsiones cognitivas. Hasta acá, preguntas, comentarios. Acá, profe, si no me equivoco, hace la diferencia entre el concepto de caída versus el de recaídas. ¿En cuál en particular, Michael? Desarrolla la idea. En prevención de recaídas, si no me equivoco, leí que el concepto de caídas se situaba solamente a un consumo y no necesariamente podía entrar nuevamente a consumir y aumentar el nivel de consumo. Y el concepto de recaída ya es cuando la persona entra en la dinámica del consumo. Y ahí no me acuerdo mucho, era la pregunta de que si en este modelo se expresaba así, esa diferencia. Como cuando me cuesta un poquito entender, ¿de dónde sacaste? ¿Me lo puedes mandar para poder revisarlo? Ya, yo lo tengo entendido como a, recaída. Entonces ya, me... le mando el documento, creo que lo saqué. Súper. Por si la duda. Lo reviso y lo podemos comentar en el espacio de supervisión de la tarde. ¿Ya? Yo recuerdo que era... ¿Se escucha? Sí. Yo recuerdo que tenía que ver con la recaída, que era volver al patrón inicial de consumo, y la caída es la conducta que lleva a consumir alguna sustancia, pero que no retoma el patrón de consumo. Y también se habla de los desliz, ¿sí? Que es como esta posibilidad de generar el consumo. Y también me parece que lo tiene este autor que se llama Mark Larch. Pero en general no se ocupa muchísimo porque lo que tienden a hacer los usuarios es a decir, no, en realidad yo estuve abstinente, desconociendo el concepto de abstinencia, y situándolo más bien en que tuvo un desliz. Ajá. O caída. ¿Sí? Pero es como un detalle de la prevención de recaída, a mi juicio, ¿no? Pero que hace esa diferencia en los conceptos. Gracias, Mariana. Oye, Mariana, ¿y tú has tenido experiencia en este tipo de intervenciones de prevención de recaída? Sí, pero hace mucho rato ya que no trabajo a nivel grupal, pero con adultos y con mujeres adultas también utilizábamos harto prevención de recaídas como uno de los módulos que no debe faltar en un programa de tratamiento. Entonces, sobre todo ahí trabajábamos más que la prevención, era como la elaboración y planificación de la recaída, atendiendo principalmente a lo que usted decía antes, ¿no? De que muchas veces como que si hablaran de un otro, ¿sí? Entonces ocurrió un evento y entonces yo no lo pude controlar, no lo pude manejar. Entonces, en la elaboración de recaída implica tomar conciencia un poquito más de cuáles son mis conductas o elementos gatillantes o precipitantes del consumo. Ajá, súper. Oye, Mariana, y una consulta, ¿y alcanzaste a trabajar esta prevención de recaída basada en mindfulness? No, solo tuve una experiencia donde era como la toma de conciencia, pero donde yo era participante para conocer la técnica, pero yo nunca la he aplicado. Ajá, buenísimo. Sí.
Pregunta, antes de entrar al mindfulness, ¿alguno de ustedes la ha practicado en sí mismo, en sí misma? ¿La han puesto en juego con sus pacientes, con sus usuarios? ¿Qué experiencias tienen al respecto? ¿Cómo la evalúan? Ahora yo también tengo como conocido que esta es una técnica de hace 3 o 4 años que se está impulsando en Chile con algunas poblaciones, entonces como que todavía yo creo que no se ha masificado. Mm. Eso es Eso lo que sí, yo conozco. está como bien de moda el mindfulness en todo caso en general. O sea, está de moda, pero yo creo que en algunos dispositivos más, no sé, a lo mejor más privados, Sí, puede ser sí. nomás una percepción, no lo sé. No, te encuentro razón, Mariana, y muchas veces también depende como del terapeuta, ¿verdad? Cuando el Claro. terapeuta está como más, no sé, interiorizado en el mindfulness, ¿sí? Ujú. Yo encuentro que tiene bastantes ventajas trabajar con el mindfulness, pero también tiene algunas desventajas. A mí me ha pasado como justamente en el dispositivo donde yo me desempeño, el último año empecé a ver como un fuerte énfasis en el mindfulness, pero claro, como que había momentos en los cuales yo encuentro que es como bien pertinente, pero como con cierto tipo de usuarios, no sé si es como para todos, ¿m? Y otros no. Como que me Creo pasa que mucho, tomar ¿sí? conciencia, y yo creo que eso igual es una práctica que hay que ejercitarla. Sí, y justamente, no sé si te ha pasado, Mariana, que hay usuarias que como que se frustran muchas veces como con la incorporación de prácticas de mindfulness. Entonces, es como que genera más frustración que un Y además espacio que implique la aceptación. ¿Mm? algunos pacientes se pueden descompensar también. Sí, Entonces también hay que elegir bien quiénes podrían entrar. toda la razón, sí. Me quise detener un poquito en el mindfulness porque justamente tanto la prevención de recaídas basada en el mindfulness como la terapia dialéctico-conductual van a contemplar estrategias de intervención basadas en mindfulness. ¿Mm? Y que si bien tienen como un buen correlato, no sé, o tiene como harto, ¿cómo decirlo? Como peso científico, ¿m? El mindfulness. Yo también creo que a mí me pasa algo como con la evidencia, ¿sí? Es como que la evidencia es muy interesante, es importante eh, rescatarla, leerla, ¿verdad? Pero también creo que la clínica implica como algo bien artístico, ¿sí? Es como bien artístico en el sentido de que la evidencia, claro, no entrega ciertos antecedentes, pero en la clínica uno va viendo como a qué usuario le acomoda más o menos tal o cual estrategia de intervención. ¿Mm? De hecho, a propósito de grupos, me ha pasado como haciéndole clase a ustedes, que me ha hecho recordar mucho como los distintos grupos con los que he trabajado y me reía yo sola porque me acuerdo que a mí el grupo que más me ha costado realizar intervenciones, siendo que he trabajado con pacientes, no sé, así muy psicóticos, muy maníacos, con consumo, ha sido como... O con anorexia, qué sé yo, como que para mí el grupo más complejo, y me da mucha vergüenza decirlo, son, por ejemplo, cabros de séptimo básico. Les juro, es como que para mí ha sido como, eso sí que es como muy desafiante, así como quizá el dispositivo terapéutico, claro, pues en un contexto educativo no tiene tanto sentido pensando que lo educativo se orienta más como a la heterorregulación, ¿verdad? Pero para mí en lo personal ha sido como un grupo bien de difícil manejo, ¿m? A diferencia de otros grupos de usuarios con otras problemáticas. Bueno, ok, la prevención de recaídas basada en el mindfulness. Es del mismo autor, es de Marlat. Integra prácticas de meditación de conciencia plena con el modelo tradicional de prevención de recaídas. ¿Mm? Este modelo está diseñado como programa de post-tratamiento, más bien para consolidar los progresos conseguidos en el tratamiento y continuar favoreciendo un estilo de vida responsable.
en los sujetos que están en proceso de recuperación. El texto de Marlatt, este en particular, se lo subí al Dropbox, ya para que le peguen una revisada. El mindfulness se entiende como una forma de prestar atención de manera intencionada al momento presente, sin emitir ningún tipo de juicio, ¿sí? Yo creo que justamente esta parte de sin emitir ningún tipo de juicio, el que implica bastante práctica, y el que también implica muchas veces bastante frustración en las personas, ¿sí? El énfasis está puesto en reconocer más que como en tratar de distraerte, como de no contactarte con el afecto. El mindfulness va a implicar la aceptación de lo que se está viviendo, aunque esto sea una emoción desagradable, ¿sí? Porque muchas veces las personas pueden pensar, ay, como que el mindfulness es como para llegar, qué sé yo, al nirvana y vamos a estar súper bien todos. No es tan así, pues justamente la práctica de la meditación muchas veces implica sostener o poder tolerar estados afectivos displacenteros. Entonces, por ejemplo, otra terapia de tercera generación que se llama terapia de compromiso-aceptación, ACT, no sé si la han escuchado, que también está como de moda en los últimos, yo diría, 4 o 5 años acá en Chile al menos. No es muy conocido los dispositivos, yo creo, pero claro, como que ya hay instituciones como más privadas que la trabajan, ponen este tipo de, ponen un ejemplo, ¿sí? Que es como el de la rueda del auto metida en un charco de barro, en donde ellos dicen que, claro, yo voy en el auto, se me engancha la rueda y trato de avanzar y la rueda sigue pegada, sigue pegada, sigue pegada. Entonces, mientras yo más intenté escapar de la situación que me genera malestar, termino donde mismo y me termino angustiando sobre la angustia. Entonces, justamente una de las premisas de esta terapia de tercera generación de ACT es como, ok, acepta que estás en el barro, ¿sí? Ahí se buscará posteriormente los modos de poder salir de ahí. Pero si no aceptamos cómo estamos, vamos a seguir haciendo lo mismo para reforzar la sensación de malestar. Entonces, hay para establecer algunas distinciones respecto a las terapias de tercera generación con las terapias cognitivo-conductuales propiamente tal, es que justamente muchas veces las terapias cognitivas conductuales, algunas estrategias van a estar orientadas a la distracción, ¿sí? O a la relajación. En cambio, las de tercera generación no necesariamente, ¿sí? Pueden incluirse como estrategias, ¿verdad? Pero por el contrario, lo que van a favorecer más que como evitar el estado emocional displacentero es aceptarlo. Lo cual yo estoy de acuerdo con la Mariana. Creo que hay que tener mucho ojo con el estado psicopatológico de nuestros usuarios para invitarlo, para abrirle esa invitación. ¿Sí? Hay veces que nuestros usuarios están tan desbordados en angustia o en dolor que yo no sé qué tan pertinente sea. Pero quizás cuando ya están más compensados, cuando ya han tenido algunas herramientas de regulación emocional, ¿por qué no? Bueno, implica la capacidad de observar el desarrollo del proceso de la propia experiencia sin quedar atrapado al mismo tiempo o sin tener que identificarse con el contenido de cada pensamiento, sentimiento o imagen, ¿sí? Entonces, la idea de la meditación o de su correlato norteamericano que es el mindfulness es poder aceptar, bueno, tengo un pensamiento, pero yo no soy ese pensamiento, o ese no es el pensamiento central, porque una vez que lo dejo ir va a aparecer otro, ¿sí? La idea es como poder observar el flujo de pensamiento y de sensaciones. Entonces, quieralo o no, el mindfulness va a estar orientado a la conciencia metacognitiva. Recuerden que cuando hablamos de lo metacognitivo, tiene que ver como cómo pienso lo que estoy pensando, ¿sí? Entonces, las estrategias basadas en el mindfulness ayudarían justamente al desarrollo de esta capacidad. A decir, a ver, ok, no es que estoy pensando que soy tonta, no es que estoy pensando que soy inútil, sino ¿por qué? O sea, ¿cómo me estoy pensando en algún punto? ¿Sí? Más que quedar identificada y atrapada en el pensamiento es como, a ver, wait, ¿cómo me estoy pensando? Mira cómo tiendo a pensarme a mí misma. Y uno puede sacar algunas conclusiones después, como, wow, tengo, no sé, qué sé yo, como
una tendencia como a ser bien, bien dura conmigo mismo, ¿sí? Que en algún punto eso puede estar implicado en ciertas conductas dicotómicas, así como me siento súper mal conmigo, me doy un par de, así como de, pero ¿por qué hago esto? Y después tanta la frustración que siento que busco una vía de escape y por ahí entra el consumo también. Y se vuelve a replicar el mismo círculo vicioso. Bueno, entonces la conciencia metacognitiva va a ayudar a ver el cuadro total, debiese brindar mayor capacidad de elección, es decir, no como lo primero que se me venga lo voy a hacer, sino a ver, esto que se me viene es una de las cosas que se me viene a la mente, no lo es todo, no es la única respuesta. Y por ende debiese disminuir las probabilidades de recaídas. ¿Sí? Más o menos ese es como el fundamento teórico. ¿Qué les parece? Me parece que es súper interesante ir acompañando a la persona en esta parte y revisando sus cogniciones o cómo va procesando o cómo tiene su proceso cognitivo. Creo que fundamental ahí tener experiencia también en ese sentido, de ir rescatando eso, no sé, como esa sutileza quizás, y ir explorándolas con las personas, porque va develando todo lo que esperamos saber, pues de cómo se va pensando la persona y cómo va enfrentando también las recaídas quizás, o cómo anticipar un evento estresante. Entonces yo encuentro que es súper útil, definitivamente. A mí me pasa que yo lo que valoro de esto es como el trabajo de la impulsividad. Y yo creo que esa es una variable que cruza, digamos, el tema del consumo de sustancias, ¿no? Entonces me parece que es un muy buen ejercicio para trabajar la impulsividad. De todas maneras. Sí. Profe, Dígame. Bueno, leyendo un poco de esta prevención, igual requiere, me imagino, que la misma persona, el interventor, haya vivido el control de pensamiento, porque creo que es difícil exigirle a un joven que se escuche a sí mismo, empieza a ordenar, si la persona que lo quiere transmitir tampoco lo ha evidenciado. Claro, sí. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con cómo uno piensa la persona al terapeuta, ¿verdad? Porque hay terapeutas que, como lo muestra la evidencia, lo pudiesen realizar, pero sin probar la técnica previamente. Yo creo que siempre es recomendable, como señalas tú, Michael, justamente como son técnicas más experienciales, yo creo que es bueno como uno como terapeuta tener la experiencia, justamente como para abrirse a qué se trata, pues igual no es fácil practicar mindfulness. Requiere cierta disciplina, requiere cierta organización de los tiempos, requiere encontrarle un sentido también, ¿sí? Además que incorpora una rutina, entonces es como un ejercicio diario. Entonces significa también un compromiso con el cambio desde ahí, como la incorporación de la técnica a la rutina diaria. Por eso lo que dice Michael yo creo que es súper importante, de cómo el terapeuta también la conoce, la experimenta y le hace sentido para que la pueda aplicar. Sí, de todas maneras. La Mariana planteaba que el mindfulness o las técnicas de mindfulness pueden ser muy, muy provechosas con usuarios que presenten como tendencia impulsiva. ¿Ustedes cuáles añadirían? Como qué personas se pudiesen beneficiar de este tipo de estrategia, cuáles definitivamente no se podrían beneficiar y por el contrario, quizás es mejor no aplicarla en ese momento.
En lo personal me pasa, como complementando a la Mariana, que la impulsividad es como una táctica de salida rápida, ¿verdad? Como escape rápido a la situación que genera malestar. ¿Mm? Entonces, el mindfulness es como una de las estrategias para tolerar la angustia, ¿verdad? Para tolerar estas emociones displacenteras, que quizás sin esta como capacidad de poder tolerarla, uno llegaría y haría como la conducta impulsiva. ¿Mm? Y también hay que ver cómo evaluar el tipo de conductas impulsivas, como algunas quizás, claro, son impulsivas y ya, qué sé yo, llegué a adoptar un gato, ok, no es tan terrible, ¿verdad? Pero versus, no sé, pues, conductas de tipo autolesiva o de consumo desproporcionado, ¿sí? Ya, sigamos. Entonces, al menos como Marlat propone, ¿sí? Profe, una consulta. Tú hablas de conducta impulsiva, entonces también hay una conducta compulsiva. Sí, ahí no se diferencian en este sentido cuando se trabaja con estas técnicas. ¿Cuál sería la distinción de impulsivo y compulsivo? La compulsiva yo creo que tiene que ver con un deseo inconsciente muy quizás básico, muy, no sé, como primario quizás. Ujú. La compulsión es la repetición, pues como se Ajá. sabe. Ujú. Entonces de ahí, pero impulsiva, no sé, lo veo como más yoica, no sé, como, no sé, lo veo desde esa perspectiva, que uno es como más ello y la otra es como más yoica. Ajá. Entonces no sé cómo, Así como la cómo segunda tópica freudiana, ¿ya? exacto, yo lo veo así, ¿no? De otra perspectiva, no sé cómo lo definen por eso te pregunto. O sea, yo creo que uno podría irse como a posibles explicaciones de ambas, ¿verdad? Como un poquito apuntando a los orígenes pero yo creo que quizás podríamos establecer primero una distinción en términos de manifestaciones conductuales de lo que sería algo compulsivo y algo impulsivo. ¿M? Para mí lo compulsivo, como tú señalas, Mariana, tiene que ver mucho con la repetición, ¿verdad? Y que puede estar como más o menos estructurado. ¿Mm? Entonces, lo compulsivo puede ser que frente a determinado estímulo yo llego y hago algo, ¿sí? Lo tengo muy automatizado. ¿Mm? Como En lo, como, ¿Mm? como lo obsesivo compulsivo, quizás, que tiene Por como un ahí, patrón de funcionamiento. exacto. Y para mí lo Con- impulsivo, de hecho yo lo vinculo mucho lo impulsivo como al acting out, ya. ¿sí? Que es como algo donde hay algo como, por decirlo en términos psicoanalíticos, es como que la subjetividad del individuo no sé, no sabría cómo expresarlo, es como se anula por un segundo y se ve envuelto como en una situación que no tenía manera de precaverse, ¿sí? Es como llegó en esa situación, chuta, ¿cómo llegué acá? ¿Mm? Claro, poner el control afuera, o sea, no tengo una angustia y no la puedo controlar, tomo la droga y la introyecto y ahí obtengo el control, quizás, Claro. una Ujú. introyección, también para entenderlo de alguna forma. Ajá. Hay como, yo creo que hipótesis psicoanalíticas bien interesantes respecto al consumo. Por Ya. ejemplo, en toxicomanía, ¿verdad? Como, no sé si Mariana, ¿te acuerdas de la lógica de la fórmula del fantasma de Lacan? Este del sujeto barrado, que va orientado hacia, ¿verdad? El objeto A, entonces se habla que el consumo de drogas justamente sería como una forma de anular como la barra del sujeto, ¿verdad? Como que el sujeto se olvida de que está castrado, ¿eh? Y accede inmediatamente al objeto, ¿sí? Hay como una unión entre sujeto y objeto ahí, ¿sí? Entonces Hay una yo creo psicosis que hay ahí, po. hipótesis. ¿Mm? ¿Cómo? Hay una psicosis. Claro. Claro, Está sí. hablando la Lorena. Ah, chunga. Es que, ¿saben qué me pasa? Porque como estoy con el Power, me aparece pues tú M y L. Entonces yo asumo que la M es la variante, la L es y se demora aparece como en la interfaz. Ya Lorena, disculpa, sigue. No, no, está bien, no, está bien. Sí, el tema es entenderlo, es que era como, es como se entiende en esta teoría eso, lo compulsivo y lo, lo impulsivo y lo impulsivo y lo compulsivo, o sea, tener esa como diferenciación. Mm.
Eso era, nada más. Súper. Profe, disculpe, es que, bueno, entre este último diálogo que tuvieron quedé un poco colgado. Como no soy psicólogo, hay cosas que no comprendo mucho. Entonces, si pudiera como explicarlo de nuevo. Oye, Michael, ¿en qué te desempeñas tú? ¿Profesión? ¿Sí? Yo soy trabajador social. Ya, súper. ¿En qué parte te quedaste colgadito? Cuando empezaron a ahondar en los conceptos de impulsividad y compulsión, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y después, ¿por qué como que lo andaron con otro? Sí, yo ahí me fui un poquito, Michael, en la bola, como se dice en el buen chileno, ¿sí? Ahí tengo que retroceder yo un par de cambios, pero respecto a lo compulsivo y lo impulsivo, como recordar que lo compulsivo tiene cierto carácter ritualístico, ¿sí? Como de algo como algo que usualmente se hace, muchas veces no se tiene conciencia de por qué se hace, ¿sí? Y que incluso puede derivar en cuadros o en síndromes psicopatológicos, por ejemplo, en el TOC, ¿sí? O en ¿sí? Y lo impulsivo es como algo que uno no lo prevé previamente. Es como que tú lo haces y después lo miras para y dices, chuta, lo que hice, ¿sí? Como que desaparece un poquito tu conciencia, por así decirlo. Es como que llegaste, tomaste la decisión y después, chuta, ¿dónde estuve yo cuando tomé esa decisión? ¿Sí? Además, lo compulsivo Ya. tiende a manejar mucho más la angustia porque el ejercicio que se hace repetidamente es controlar la angustia. Una imagen ahí de como un hombre tapando un hoyo con una piedra y que lo hace muchas veces, entonces eso le baja la ansiedad o la angustia de lo que le produce el malestar. En cambio, el ser impulsivo es que yo me voy directo a una acción, pero no necesariamente repito esa acción. ¿Es así o no? Sí, sí. Sí. Y de hecho, a propósito de lo compulsivo, me acordaba de un usuario que, a propósito de lo que dice Mariana, ¿verdad? Ya no es la Lorena. ¿Mariana? Sí, Mariana. Ah, ya, súper. Por ejemplo, un usuario, a propósito como de la gestión de la ansiedad, me acuerdo de un usuario que no podía, es como, suena un ejemplo bien caricaturesco de película, pero es real. De un usuario que cada vez que caminaba, bueno, él caminaba normal, en términos de funcionalidad no tenía ningún problema, ¿sí? O sea, me refiero, no tenía ninguna discapacidad física, pero caminaba mucho más lento que el resto. Entonces, en acompañamiento veíamos que él cuando caminaba pisaba todas las líneas, todas las líneas como las rayitas, y que no podía no dar como no avanzar si es que no pisaba todas las rayitas, ¿sí? Eso sería como algo más compulsivo. Por ejemplo, los adolescentes, el tipo de consumo es compulsivo. O sea, por ejemplo, van y consumen toda una noche y se carretean todo y después pueden ser funcionales, seguir con los estudios, con el trabajo, no sé qué, pero cuando consumen es con todo. ¿Sí? En cambio, algunos usuarios adultos son impulsivos porque para consumir, no sé, como que utilizan otras estrategias solo para conseguir el consumo, aunque sea muy básico. No sé, me robo un cilindro de gas porque lo voy a cambiar por 2 pitos. Ajá. Entonces, como que la meta está muy presente y en los adolescentes es como el disfrutar a concho. Así. Súper. Ya, pues, sigamos. Entonces, al menos como Marlal lo tiene planificado, él sugiere 8 intervenciones, o sea, disculpen, sesiones grupales para este programa de prevención de recaídas basada en mindfulness. El primero estaría vinculado al piloto automático y a la recaída propiamente tal como temática. El siguiente sería conciencia de los desencadenantes y deseos, que de hecho si uno lo ve hasta acá, estas 2 primeras sesiones son como bien, ¿qué dice? Son como bien prevención de recaídas clásicas, ¿sí? Pero ya en la sesión 3, 4 comienza el tema del mindfulness en la vida cotidiana, después el mindfulness en situaciones de alto riesgo, ¿verdad? Que parece ser una estrategia bien interesante, porque si no se practica en la cotidianidad, difícilmente se va a implementar en las situaciones más riesgosas.
Por otro lado, bueno, después en la sesión 5 se debiese trabajar lo que es aceptación, ¿verdad? Del estado afectivo, de los pensamientos en los cuales está inmerso el usuario o los usuarios, ¿sí? Ya la sesión 6 es ver los pensamientos como pensamientos, que esto tiene una mirada, insisto, como bien, bien budista. Es como que el pensamiento, o sea, un pensamiento no me va a determinar todo mi ser, ¿verdad? Es como yo estoy compuesto por un montón de pensamientos que están en un flujo, ¿sí? Y yo me puedo identificar a mí misma con uno de esos pensamientos y empezar a operar desde ahí. Pero cuando veo que ese es un pensamiento y que no es mi identidad, ¿m? Puedo tener como otras posibilidades de pensarme a mí misma, ¿sí? Y la sesión 7 ya es autocuidado y estilo de vida equilibrado, y la sesión 8 apunta a apoyo social y continuación de la práctica. Ya, entonces el curso empezaría con una introducción de carácter vivencial, en donde se reconoce esta tendencia a actuar en piloto automático. Este piloto automático es la tendencia habitual que uno tiene muy arraigado. Y la idea de poder vislumbrarlo, de poder como analizarlo, ¿verdad? Ver cuál es mi piloto automático, sería a través de prácticas diseñadas para centrar la atención en el aquí y en el ahora. En las sesiones 4, de la 4 a las 6 se va a explorar la aplicación de estas prácticas, en situaciones que pudiesen contemplar mayor riesgo de recaída o bien también un comportamiento reactivo. Yo creo que esta parte del comportamiento reactivo es bien interesante, porque muchas veces yo puedo tener ultra analizado mi patrón, ¿sí? Como mi patrón conductual, mi patrón de cogniciones, de emociones, y sí, lo puedo tener claro, lo puedo tener hasta dibujado, lo puedo tener archi hablado con mis compañeros, con mi terapeuta, pero me pasa alguna situación gatillante y ¿verdad? Como esto más de carácter reactivo que uno pudiese experimentar. Entonces también esa es la gracia del mindfulness, como en ese momento, ¿sí? Donde está el gatillante y yo reacciono al gatillante, ahí la idea es como, a ver, como poner en ejercicio las prácticas. En estas sesiones se debiesen identificar los perfiles individuales y se busca aplicar la habilidad de mindfulness. Ya en las sesiones 7 y 8, como comentamos, tiene que ver con el crear, mantener un estilo de vida, ¿verdad? Que apoye lo que entendemos nosotros y lo que transmitimos a nuestros usuarios también con respecto al proceso de recuperación. Ya. Dentro de la estrategia también cognitivo-conductuales, pero que yo creo que esta tiene un fuerte componente más conductual que cognitivo, sería el llamado manejo de contingencias, ¿sí? El manejo de contingencia está basado en las conceptualizaciones de Skinner sobre el condicionamiento operante, en donde, el cual consiste en una aplicación sistemática de reforzadores o castigos que son contingentes a la ocurrencia de la conducta objetivo. Cuando hablamos de contingentes, quiere decir que pasa la conducta y viene el refuerzo, pasa la conducta y viene el castigo, ¿sí? Eso se refiere con contingencia. O también uno puede ocupar reforzadores ante la ausencia de la conducta, ¿verdad? Si, es decir, si estamos trabajando que la conducta del consumo, la que queremos como modificar, la ausencia de esa conducta debiese tener el reforzador, ¿verdad? Recuerden que los reforzadores son aquellos que aumentan la probabilidad de que la conducta vuelva a realizarse. Y los castigos tienen el objetivo contrario, como disminuir la probabilidad de que la conducta se refuerce. Y esto en manejo de contingencia compite con los efectos reforzantes de las drogas. Este tipo de intervenciones requieren, por lo tanto, seleccionar, monitorizar frecuentemente y de forma muy precisa la conducta objetivo, ¿sí? Entonces ya tenemos de entradita un problema en el manejo de contingencia, que yo creo que sería como muy extraño hacerlo en un ambulatorio, ¿sí? Porque implica como estar como supervisando constantemente la conducta de los usuarios.
Bueno, los programas de manejo de contingencia han sido empleados sobre todo para reforzar la abstinencia, pero también se han trabajado para conseguir otros objetivos terapéuticos, como por ejemplo la asistencia a sesiones de tratamiento o también la adherencia al tratamiento farmacológico, ¿sí? Como si bien está como diseñado para la abstinencia, se puede manejar como otras conductas que puedan ayudarnos como este objetivo de lograr la abstinencia. ¿Ven que el modo en que está planteado es como mucho más conductual que cognitivo? Bueno, esta intervención se plantea que los usuarios van a ganar incentivos en forma de voucher, ¿sí? Estos vouchers, hay estudios que lo han hecho con dinero, pero no es muy buena idea o no ha sido muy efectivo porque justamente el dinero se puede ocupar para volver a consumir. Entonces, lo que ha sido más efectivo es que estos vouchers se cambien como por bienes o servicios, más bien servicios que sean contingentes a la ausencia de consumo de drogas, es decir, que sean contingentes a las pruebas que salgan negativas. Entonces, bueno, como les había comentado, después. El reforzador que se entrega debiese ser pactado previamente en el contrato conductual con el usuario, ¿sí? Entonces, cuando el usuario es parte de este tipo de tratamiento de manejo de contingencia, uno comienza casi como en el encuadre a pactar, ya, este va a ser el reforzador cada vez que aparezca como la prueba negativa. Entonces, hemos hablado que podría ser dinero, pero que no se recomienda, pero también puede ser como algo más vinculado como acceso de servicios, como, no sé, acceso a empleo, alojamiento, o también hay como programas que han ocupado como los vouchers como descuentos en el mismo tratamiento. En la mayoría de los estudios se ha exigido la abstinencia total para mantener los refuerzos, que esa como es una forma de gestionar los reforzadores, ¿sí? Pero en otros, el reforzamiento es más bien orientado como una reducción gradual del consumo, más vinculado a la técnica del moldeamiento, ¿sí? Recuerden que el moldeamiento es como, tiene como pasos a seguir, uno no espera que llegue al tiro como al objetivo final, ¿verdad? Uno va como por gradientes. Bueno, de todas formas, para aumentar el efecto de la intervención, sería conveniente reforzar tanto la abstinencia como la realización de actividades que favorezcan la consecución de los objetivos terapéuticos. Como habíamos mencionado anteriormente, ya sea la participación, qué sé yo, a los mismos espacios grupales, la adherencia a tratamiento farmacológico, en fin. Ya. Este método requiere no solamente de un ambiente en los cuales como pueda ser monitoreados constantemente, sino también requiere como de recursos para poder costear los reforzadores, ¿sí? Bueno, entonces, y además es como el manejo de contingencia implica como un grupo muy como, a ver cómo decirlo, como yo me imagino como en las investigaciones, ¿verdad? Como experimental, cuasi experimental, es como un grupo como con mucho control, ¿sí? Ha sido criticado por los costos, asociado al valor de los incentivos y al manejo de este tipo de protocolos. Y quizás este es uno de los motivos por el cual la mayoría de los programas que utilizan voucher se hayan realizado más bien en contextos experimentales. Y son poquitos los que se han hecho en contextos más bien naturales. La efectividad de esta técnica difiere entre las sustancias. Se ha visto que el manejo de contingencia es más efectivo en el tratamiento de consumo de cocaína y de opiáceos,
en comparación con tabaco o en el caso del policonsumo. Importante recordar que desde una perspectiva de aprendizaje condicionado, las consecuencias negativas de una conducta contingente solo servirán para motivar el cambio. Y van a ser eficaces en la medida en que estén acompañadas de una alternativa de conducta positiva reforzadora. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Lo que nos comentaba el Michael, ¿sí? Como si nosotros pretendemos que modificar una conducta en nuestro usuario, ello implica no solamente como querer eliminar la conducta, sino como poder proponer, ofrecer, ¿verdad?, otra conducta alternativa. Como ven, dependiendo como de qué tan conductual o qué tan cognitiva conductual sea el tratamiento, también hay como un marco epistemológico bien importante a la base, ¿sí? Como que el manejo de contingencias tiene justamente una mirada bastante más positivista, ¿sí? Tiene como hartos indicadores de efectividad, pero entraña una epistemología bien positivista, quizá a diferencia de otros tipos de tratamiento. Profesora. ¿Sí? ¿Quién es? Por ende, Michael, por Ya. ende, la entrega de reforzadores que usted nombró que se requiere en la abstinencia total, significaría que aquí hay que aplicar test o de forma obligatoria, porque no creo que con el solo autorreporte se pueda realizar reforzadores. Tal cual. De hecho, justamente no cuenta mucho el autorreporte. Como porque este manejo de contingencia lo que busca es que sea como lo más objetivo posible. Entonces se hace con pruebas. Sí. Idealmente aplicada cada semana. Hay diseño, o sea, como tratamientos de manejo de contingencia diseñados que no solamente están como de forma semanal, sino que se toma uno aleatorio, ¿sí? Además del semanal, y si sale negativo, también se da otro tipo de reforzador. Pero son como programas bien costosos y muy enfocados a la abstinencia. Eso. Ya. Yo creo que vamos a quedar hasta acá por hoy. La idea es que la otra semana revisemos la terapia dialéctico-conductual. Quiero que revisemos también como formatos de grupo, como por ejemplo grupos de apoyo, grupos de autoayuda, grupos psicoterapéuticos propiamente tal. Y también quiero que revisemos como una parte quizás más clínica de la intervención, que yo creo que independiente de si vamos a ocupar, aquí se los voy a poner, por ejemplo, independiente que propongamos, qué sé yo, ya un tratamiento de prevención de recaída o uno de entrenamiento de habilidades de afrontamiento, ¿verdad? Quieralo o no, además de que esté estructurada las sesiones, el desarrollo de la sesión va a implicar ciertas intervenciones que nosotros vamos a hacer como terapeutas, ¿sí? Entonces vamos a revisar un poquito lo que es la clarificación, el señalamiento, la confrontación, pero como les comentaba la semana pasada, no la confrontación como vinculada a la pelea, ¿sí? Así como, a ver, me estás mintiendo, no, ¿verdad? Otro tipo de confrontación de características más psicoterapéuticas. Y vamos a revisar algunas como actividades también de tinte cognitiva conductual que pueden ayudar en el desarrollo de la actividad que vamos a plantear en el tratamiento grupal. Eso deberíamos ver la otra semana. ¿Alguna pregunta, comentario? Como para ir finalizando. Profe, este modelo que nos presentaste ahora, ¿lo ocupan ustedes en el hospital? ¿O otro modelo ocupan con los grupos?
El de manejo de contingencias, no. Muy Pero difícil. el de prevención, sí, no, ese no. Está Mm. como, hay que tener demasiado presupuesto Mm. para algo así. Yo lo que he visto harto el tema de prevención de recaídas y entrenamiento de habilidades. Esos son como mucho más accesibles. Y de hecho, también yo les voy a mostrar la terapia dialéctico-conductual, pero tampoco se aplica en cualquier lugar. Nosotros hemos pensado cómo instalarla, pero también requiere como de la aprobación de recursos humanos y de espacio para poder trabajar. Sí, Ya. entonces, ¿Cuántas sesiones dan? Ah, pero tú le dijiste que esto era como rotativo, así como que no paraba. ¿cómo? Disculpa. Que era como continuo, que no tenía fin el grupo, o sea, podía partir y no sé, pues duraba todo el año, pues se me ocurre una cosa así. Claro. Ujú. Sí, al menos en las unidades que trabajamos en el hospital, trabajamos como con grupos continuos. Es muy difícil trabajar con un grupo cerrado, pero claro, porque justamente el grupo es una de las prestaciones. Pero, por ejemplo, muchas veces armamos como intervenciones grupales, ¿verdad? Con cierto número de sesiones, convocadas, por ejemplo, a los familiares de todos los usuarios del servicio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos trabajar con grupos cerrados. Que comienzan y terminan al final. Y ahí, cómo termina el trabajo de grupo? O sea, me imagino que deben tener como establecido un tipo de trabajo como que ha sido efectivo quizá y les da buenos resultados. Sí, la verdad es que sí. Y en Sí, ese, porque la idea es que se complemente mucho como tratamos de que todas las prestaciones se reflejen en el plan de tratamiento individual. Perdón, el plan de tratamiento integral, me confundo con las siglas, sí. Entonces, en general hemos tenido como bastante buenos resultados. Mm. Lorena, disculpa, te interrumpí. y lo otro, el tipo de usuarios que ocupan esto, o lo que ustedes ofrecen, ¿qué tipo de personas son con patología? ¿Qué tipo de patología o trastorno tienen? Eh, Mira, nosotros en la red de salud Metropolitana Sur, de todas formas contamos con una unidad de patología dual, ¿sí? Pero nosotros igual vemos pacientes con patología dual. ¿Mm? Sí, o sea, estoy pensando particularmente, o sea, no sé, pues, usuarios con diagnóstico de esquizofrenia y que tienen consumo. No ha tocado harto, por ejemplo, trastornos psicóticos inducidos por sustancias, algunas manifestaciones de patología dual que podamos como poder responder a las demandas y necesidades que tienen, y cuando nos vemos como sin mucho recurso para ofrecerlos, derivamos a patología dual en el Peral. Ah, Sí. ya. Bueno. Y el resto, ¿Cuánto tiempo más o menos toman estos grupos? ¿Van evaluando, depende de cómo la persona va mejorando, o tienen un tiempo estimado por usuario, por sesión? tiene que ver muchas veces como con el momento en el que está atravesando el usuario, ¿verdad? Particularmente, no sé, pues estoy pensando en prevención de recaídas, como que no tiene que ver mucho como de criterio de ingreso el tema del estadio motivacional, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Como Ese es que como ahí, claro, hay como grupos que pueden participar o que son como prestaciones para todos, otros que son como más específicos. Sí. Ya. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta sobre la clase? Estoy intentando descargar la primera parte de la clase, pero no me deja descargarla. Voy a ver qué pasa ahí. Ya pues, entonces vamos a dar un break de 15 minutos y a las 4 comenzarían ustedes a trabajar en el proyecto de diseño de intervención grupal que tienen que entregar. Ya, yo voy a estar, bueno, con el audio apagado, con el video apagado, pero voy a estar atenta. Entonces, en caso de que ustedes tengan alguna duda, me hablan y yo les voy a responder. ¿Ya? Ok. Ok, profe. Ya, Ya profe. pues.
Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, igual. Chau. Chao.